Buenas tardes. Os doy la bienvenida a esta jornada informativa sobre protección de datos. Os doy la bienvenida en nombre de todo el equipo de AMPE Madrid y de su presidente Andrés Cebrián. Como recuerdo cada vez que tenemos una de estas sesiones, os recuerdo que AMPE Madrid intenta abrir todas las vías de comunicación para llegar a nuestros afiliados y al profesorado. En este momento me voy a dirigir a los afiliados. Por favor, si no sabéis quién es vuestro delegado, contactar con nosotros escribiendo a ampe@ampemadrid.es para que os informen de quién es, para que pueda contactar, poneros en su lista de difusión y que tengáis un número de teléfono al que dirigir vuestras dudas, consultas, preguntas o también si tenéis algún problema en los centros, ¿vale? Como acabáis de ver, el día 1 de diciembre va a haber elecciones y como os planteamos, ¿por qué es importante? Pues porque elegís a vuestros representantes sindicales. Nosotros en AMPE tenemos una visión del sindicalismo que creo que lo llevamos a cabo día a día y muchos lo habéis visto en vuestros centros, cada día llevándoos información, apoyándoos, intentando estar ahí para cualquier problema o duda que os surja. Entonces, nosotros creemos somos solo docentes de la pública, entonces nosotros creemos en una educación pública de calidad inclusiva y os pedimos vuestro apoyo para poder seguir haciendo lo que hacemos. Pues sin más, vamos a empezar. Hoy, en esta jornada de protección de datos, nos acompaña Lucía Tena Nogues, delegada de protección de datos de la Consejería de Madrid, anda que no es largo el título, de la Comunidad de Madrid. Sí. ¿Vale? Y luego va a hablaros también Fernando Jiménez Cuellar, que es el director de nuestra asesoría jurídica y también de FJC Abogados. Él va a hablar más de lo legal y no legal de las grabaciones y algún asunto más, ¿vale? Pues os dejo con Lucía y estoy segura que va a ser muy interesante. Gracias, Lucía. Muchísimas gracias, gracias por invitarme y por la confianza. Así que, empezamos con unas nociones básicas. No quiero extenderme demasiado, pero sí que quiero haceros llegar unas nociones básicas de protección de datos que creo que puede ser muy útil para vuestra labor diaria en los centros educativos. En primer lugar, me gusta empezar siempre las formaciones haciendo alusión al artículo 18 de la Constitución española para que sepáis que el derecho a la intimidad es un derecho fundamental que viene reconocido en la Constitución española. Entonces ya este texto establecía que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Entonces, es importante que quede claro que es un derecho esencial, igual que el derecho a la educación, y que por tanto lo que tenemos que hacer es conseguir equilibrar el derecho a la intimidad con el derecho a la educación para así proteger a los alumnos a los que damos clase. Cuando tengáis duda en materia de protección de datos, ¿dónde tenéis que buscar ayuda? En primer lugar, la normativa, todo se rige por el Reglamento General de Protección de Datos. Hay que tener en cuenta que es una normativa europea y que, por tanto, está traducido y se aplica no solo a las administraciones públicas, sino a los ciudadanos y a las empresas, con lo cual a veces es difícil su interpretación, pero es la normativa que rige. En su desarrollo está la Ley Orgánica de Protección de Datos, que se ha aprobado en nuestro país. Es muy interesante también que consultéis la guía de centros docentes de la Agencia Española de Protección de Datos. Yo siempre recomiendo la visita a la página de la Agencia Española de Protección de Datos porque da información básica, es muy práctica y luego además son muy activos y siempre están publicando cosas que son muy interesantes. Y luego tenemos en la Consejería de Educación nuestra página web, que está dirigida a protección de datos, en el que también colgamos informes, tenemos modelos del consentimiento para el tratamiento de las imágenes, por ejemplo, que lo voy a hablar en la exposición,
y otros modelos que también nos pueden ser útiles. Las instrucciones en protección de datos de la Consejería de Educación, que también está publicado en nuestra página web y que es importante que tengáis en cuenta. Y, por supuesto, me podéis consultar siempre que lo necesitéis. Soy vuestra delegada de protección de datos y el buzón que os pongo ahí a vuestra disposición para que me escribáis siempre que lo necesitéis es protecciondatos.educacion@madrid.org. Entonces, siempre comienzo las exposiciones haciendo alusión a lo que es un dato personal. El dato personal es un concepto mucho más amplio de lo que muchas veces pensamos. Esto viene definido en el artículo 4 del Reglamento General de Protección de Datos y entonces dice que es toda información sobre una persona física identificada o identificable. Es muy importante la palabra identificable, porque no solo es la persona que se identifica, es decir, que aparece con sus nombres y sus 2 apellidos, sino aquella persona que con un conjunto de elementos pudiéramos identificar. Entonces, aunque parece que puede estar anonimizado, si pudiéramos identificarla, hay un dato personal y por tanto se aplica la normativa en protección de datos. Así, el propio artículo 4 dice que se considera persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un número de identificador, los datos de localización, un identificador en línea o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona. Es decir, que aunque no aparezca su nombre y sus 2 apellidos, si aparece por ejemplo el NIA, ese es un identificador, podríamos identificar a la persona, al alumno, y ahí hay un dato personal. Y por tanto se aplica toda la normativa en protección de datos y todo lo que os voy a contar. Respecto a esto y los datos de identificación, sí que quiero hacer alusión especialmente al DNI. ¿Cómo cuidamos el DNI y qué es lo que hacemos con el DNI de nuestros alumnos? Tenemos que ser conscientes que esto es una cosa que siempre dice la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, que con nuestro nombre, 2 apellidos y nuestro DNI completo nos pueden hacer una suplantación de identidad muy fácilmente y podrían hacer un contrato de telefonía en nuestro nombre. Entonces, por eso es importante que cuidemos nuestro DNI, el número de nuestro DNI. Ya la Ley Orgánica en Protección de Datos no permite la publicación con el nombre, los 2 apellidos y el DNI completo, sino que hay que anonimizarlo conforme a unas pautas que establece la Agencia Española de Protección de Datos. Entonces, esto lo digo para que lo tengáis en cuenta porque recientemente, hace un par de semanas o así, me han llamado del régimen jurídico de la Consejería de Educación que se publicaron unos listados con el nombre, apellido y el DNI completo de un profesor, de profesores, y han pedido responsabilidad patrimonial porque se ha vulnerado la intimidad del profesor y pide la cantidad de 5.000 euros. Entonces, es muy importante que tengamos cuidado con los listados, que no publiquemos los nombres, los apellidos y los DNIs completos y a su vez también yo os animo a que cuidéis vuestro DNI, porque muchas veces hacemos uso del DNI o damos fotocopias sin saber muy bien a quién se lo estamos dando y teniendo que puede haber un fraude o te pueden hacer una suplantación de identidad. Y por eso es un dato que hay que cuidar y que hay que tener en cuenta. Y esto sí que aparece muchas veces en las noticias. Y a mí en las formaciones también me lo dicen, que muchas veces con el DNI, que no saben ni dónde lo han dado, le han hecho una suplantación de identidad. Y entonces, eso en cuanto al dato personal. Entonces, cuando no hay dato personal y por tanto no se aplica la normativa en protección de datos, es, en primer lugar, cuando conseguimos realmente anonimizar, es decir, cuando no pudiéramos identificar a la persona por ninguna vía. En ese caso, como no se puede identificar, sería completamente anónimo y no se aplicaría la normativa en protección de datos. Yo siempre pongo este ejemplo. Por ejemplo, cuando yo me examiné en selectividad, mi nombre y mis 2 apellidos eran un código. Entonces había una lista en la que venía mi nombre, mis 2 apellidos y el código, el que me identificaba. Si esa lista desaparece y solo soy un código y nadie pudiera saber quién soy, eso es completamente anónimo. Y entonces ahí nos aplica la normativa en protección de datos y se puede hacer lo que se quiera con ese dato. Pero ya os digo que es verdaderamente difícil anonimizar, puesto que con la tecnología siempre deja rastro los metadatos, el IP del ordenador, entonces eso es muy difícil.
Hay documentos que ha publicado la Agencia Española de Protección de Datos, uno que es muy interesante, que son los 10 malos entendidos de la anonimización, donde explica que a veces creemos que está anonimizado porque hemos puesto las siglas del alumno, o por ejemplo, para utilizar las aplicaciones educativas, en lugar de poner Jorge López, hemos puesto pájaro amarillo y pensamos que está anonimizado, pero si alguien pudiera identificar a Jorge López con pájaro amarillo, ya hay un dato personal. Entonces, bueno, este concepto quiero que quede muy claro, porque sí que tenemos tendencia a tener un concepto erróneo de lo que es anónimo y no es anónimo. Entonces, yo siempre digo, mucho mejor poner pájaro amarillo que poner el nombre y los 2 apellidos del alumno, pero que sepamos que eso no es anonimizar por completo y que, por tanto, se aplica la normativa en protección de datos y todo lo que os voy a contar. Otra excepción que establece la normativa es el artículo 2 del Reglamento General de Protección de Datos, que dice que no se aplica la normativa cuando es para un uso doméstico o personal. Luego os van a comentar cómo se hacen en las grabaciones, pero cuando se hace una grabación y tú lo vas a usar para un uso doméstico o personal, no se aplica la normativa en protección de datos y, por tanto, podrías hacerlo, pero ya después os lo van a explicar con más detalle. Entonces aquí los datos, los tipos de datos, que también me interesa mucho que lo sepáis. Los datos personales, que ya lo hemos hablado, y luego los datos de categoría especial, que vienen recogidos en el artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos, que dice el propio artículo que no se pueden tratar salvo determinadas excepciones que ahora os cuento. Los datos de categoría especial son los de origen étnico, racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, tratamientos genéticos, biométricos y, sobre todo, lo que más tratamos en los centros educativos son los datos relativos a la salud, los datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual, teniendo en cuenta que los informes psicopedagógicos son datos de salud, por tanto son datos de categoría especial y tenemos que tener más cuidado con esos datos. Luego están los datos que son sensibles, y la mayoría de los centros tratan con menores, y esto está considerado como un dato sensible, aunque no es de categoría especial, sí que es sensible, y también requiere una especial protección, y tenemos que tener cuidado con ello y ser más conscientes de que estamos tratando datos de menores. Los datos de categoría especial, como os he dicho en el artículo 9, se establecen algunas excepciones por las que se pueden tratar. Entonces, se pueden tratar en los centros educativos, además la ley de educación lo permite, pero yo lo que quiero haceros llegar es que hay que tener cuidado con esos datos, que son especialmente protegidos, que tiene un sentido que se tenga que proteger esos datos, ya que puede causar un daño para los derechos y las libertades de las personas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, a lo mejor un dato de salud que para ti puede no tener ninguna importancia, si está en manos de la compañía de seguros que te tiene que dar un seguro o quien te tiene que dar una hipoteca, pues a lo mejor sí que puede afectar si ellos tienen esa información. Y por eso es necesario que la cuidemos. Y tenemos que cuidar porque encima son menores en la mayoría de los casos. Entonces, las medidas que hay que adoptar cuando tratamos datos de categoría especial, sobre todo es una evaluación de impacto, es decir, ver qué riesgos podrían ocurrir en el tratamiento de esos datos y tratar de evitarlos en la mayor medida posible. Sabemos que el riesgo cero no existe, pero sí que adoptar medidas para que esos datos no acaben en manos equivocadas, ni pueda haber una brecha de seguridad o pueda quebrantarse la confidencialidad de esos datos. Y por eso hay que tener especial cuidado con ellos. En siguiente lugar, os quería hablar rápidamente de las figuras en materia de protección de datos, para que sepáis en qué lugar os encontráis los centros educativos. Por un lado están los responsables de tratamiento, que son los que definen los fines y los medios, es decir, establecen qué datos se van a tratar y para qué se van a tratar. En los centros educativos se ha establecido que los responsables de tratamiento sean la propia Consejería de Educación, así lo ha establecido la Agencia Española de Protección de Datos, y especialmente los directores generales. Ellos son los responsables de tratamiento, los que tienen que decir cómo se tienen que tratar los datos, qué medidas hay que adoptar y qué finalidades. Con esto lo que quiero dejar claro es que los directores de los centros educativos no son los responsables de tratamiento, sino que son los directores generales de la consejería y, en definitiva, el consejero. Y cuando nos ha sancionado,
la Agencia Española de Protección de Datos, que ya hemos tenido 4 sanciones en materia de protección de datos, sancionan al consejero, porque es el que tiene que adoptar las medidas. Pero bueno, eso lo veremos, eso no significa que no tengamos responsabilidad como funcionarios, pero él es el responsable y los directores generales de tratamiento. Y luego está la figura del encargado de tratamiento, y es cuando la administración en los centros educativos queréis prestar un servicio, pero no tenéis los medios, entonces contratáis con una empresa, porque los centros educativos tienen autonomía y pueden hacer contratos. Hacen un encargo de tratamiento, contratan con una empresa, pero los datos son nuestros. Es de la consejería, es del centro educativo y, por tanto, le tiene que decir a la empresa cómo tiene que tratar esos datos, dónde los tiene que guardar, no los puede ceder, no los puede vender, los tiene que destruir cuando finalice, y eso se formaliza todo en un contrato de encargo cumpliendo las cláusulas del artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos. Con esto lo que quiero decir es que cuando hagáis contratos en el propio centro educativo, que podéis hacerlo en base a vuestra autonomía de gestión, aunque el responsable de tratamiento es el consejero, tenéis que daros cuenta de que es un encargo de tratamiento si hay datos personales de por medio y que hay que decirle a la empresa cómo tienen que tratar los datos. Hemos colgado unos modelos para ayudaros a hacer esto en la página web de la Consejería de Educación de Protección de Datos. Y cualquier duda que tengáis, no dudéis en consultarnos en el buzón que os he dicho de protección de datos para que os ayudemos a hacer estos encargos que muchas veces no son sencillos. Y luego está la figura del delegado de protección de datos. La Ley Orgánica de Protección de Datos obliga a todos los centros educativos a tener un delegado de protección de datos. En la Consejería de Educación se ha establecido que solo sea un delegado de protección de datos, que soy yo, la delegada de protección de datos. Por tanto, no soy solo de la Consejería, sino que soy de todos los centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid. Pero también los centros privados tienen la obligación de tener su delegado de protección de datos. O sea que esto es una obligación que marca la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y mi función es la de informar y la de asesorar y garantizar el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos. Entonces, para eso estoy, o sea, no dudéis en consultarme, que mi labor es asesorar, y luego quien decide es el responsable de tratamiento, pero yo os asesoro en todo lo que necesitéis. Que tampoco sé si sois muy conscientes de que tenéis delegado de protección de datos, porque esta mañana hablando con un centro, me dice, pero que tengo delegado de protección de datos, se ha puesto muy contento. Entonces, que sepáis que sí tenéis delegado de protección de datos, bueno, delegada. Y luego, voy a pasar por alto, pero sí que quiero que seáis conscientes de que siempre que se hace un tratamiento de datos personales hay que encontrar una base de legitimación, es decir, algo que sujete el tratamiento de ese dato, algo que nos diga cómo se va a hacer el tratamiento y que permita ese tratamiento. Entonces, siempre pensamos que la base de legitimación típica es el consentimiento y que si no hay consentimiento no podemos hacer un tratamiento de datos, y eso no es verdad. Hay 6 bases de legitimación y todas pesan igual. Entonces, puede utilizarse cualquiera, pero siempre hay que encontrar una base de legitimación. Entonces, el consentimiento en los centros educativos se usa muy poco, solo se usa, que se me ocurra, a lo mejor hay alguna excepción, pero prácticamente, lo que tengo en la cabeza son el tratamiento de las imágenes, que ahora vemos cómo tiene que ser el consentimiento. Pero el resto de tratamiento de datos nos lo permite la Ley Orgánica de Educación y, por tanto, sería la base de legitimación cuando el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal, o también la que se utiliza, ese tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público, ya que todo lo que hace la administración pública es por razones de interés público. Esas son principalmente nuestras bases de legitimación para hacer los tratamientos, es decir, que podéis pedir datos personales en los centros educativos siempre que tengan una función educativa y que esa sea la finalidad. O sea que eso estáis legitimados para hacerlo, para tratarlos y para pedirlos sin necesidad de pedir el consentimiento. O sea que no hay que empeñarse siempre en buscar el consentimiento porque no es la única base de legitimación. Y luego la base de legitimación junto con toda la información que tiene que tener todo el ciudadano y vosotros también cuando os mováis con las empresas, siempre te tienen que informar, que viene aquí, el deber de informar en materia de protección de datos. Este es el rollo de protección de datos que nadie se lee, pues es muy importante que lo leamos porque aquí vienen las condiciones
¿Y qué van a hacer con tus datos? Entonces nosotros, cada vez que pidamos datos en los centros educativos, tenemos que informar. Tenemos que decir quién es el responsable de tratamiento. Este es un modelo que viene en la página web, que bueno, está ahí a vuestra disposición para que lo utilicéis, sobre todo en las matrículas. Y entonces viene quién es el delegado de protección de datos, para qué se van a utilizar tus datos, cuál es la legitimación, a quién los voy a ceder, que este punto a mí me parece los destinatarios muy importante, porque a lo mejor tú das tu dato y luego acaba en otro sitio. Entonces es muy importante que leamos, sobre todo cuando nos relacionamos con empresas, dónde acaban nuestros datos. Entonces también en los centros educativos tienen derecho a saber dónde van a acabar sus datos y se lo tenemos que decir, y dónde pueden ejercer sus derechos y que pueden también presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Entonces esto hay que presentarlo siempre que se pidan datos personales y a su vez viene en el registro de actividades de tratamiento, que tenemos la obligación como administración pública de publicarlo en la página web, pero bueno, eso ya os hemos hecho la labor, están todos vuestros tratamientos en la página de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Educación, y ahí vienen todos los tratamientos que se hacen en los centros educativos, porque como os he dicho, la consejería es la responsable de tratamiento y por eso los centros educativos no tienen que dar de alta. Pero sí que me interesa que sepáis que eso está publicado y que está ahí. Y luego, como os he dicho, pues hay distintas bases de legitimación, pero es muy importante que sepáis cómo se tiene que pedir el consentimiento y las características que tiene. En primer lugar, el consentimiento tiene que ser libre, es decir, no puede estar vinculado a la relación principal y no puede haber una relación de superioridad. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que es un ejemplo muy claro en esto. Hubo una compañía que quería dar desayunos gratuitos en los centros educativos, ¿no? Entonces, pasaba la hoja de autorización del consentimiento para que los niños fueran a los desayunos por la mañana y te decía que si ibas a participar en el desayuno y dabas la autorización para participar en el desayuno, directamente estabas cediendo la imagen del alumno y la empresa podía utilizar la imagen para publicarlo en páginas web, en redes sociales y esto. Pues eso no está conforme a la normativa. Conforme a la normativa es, yo doy la autorización para que el niño vaya al desayuno y luego, de forma libre, decido si quiero que traten su imagen o quiero que no la traten. Y si no quiero que traten la imagen de mi hijo, en el caso de los padres y madres, yo puedo asistir al desayuno. Porque de la otra manera había una coacción. Si tú no dabas la imagen, si tú no querías dar la imagen, que es lo que a mí me pasaría con mis hijos, no podía asistir al desayuno. Entonces, ahí no hay libertad. Y el consentimiento siempre tiene que ser libre. Por eso los padres y las familias tienen derecho a poder elegir si se va a hacer un tratamiento de imagen de los alumnos o no, y si no deciden que no, tiene que haber libertad y no tiene que haber un perjuicio para ellos, no puede haber coacción. En segundo lugar, tiene que ser específica, es decir, no vale el consentimiento general de vamos a utilizar la imagen para todos los eventos que hagamos en el centro, no. Tienes que ir diciendo, para la página web, para las redes sociales, para la orla, que muchos centros lo hacen, y que las familias o el alumno pueda marcar lo que quiere y lo que no quiere. Yo a lo mejor sí que diría que sea la orla, pero a las redes sociales o a la página web a lo mejor diría que no. Y entonces tienen derecho a poder elegir específicamente la finalidad a la que va a ir la imagen de su hijo y si quieren o no, con cada una de las finalidades. Y ya comprendo que para los centros educativos es un lío. Por eso lo que intentamos es que simplifiquéis y que tratéis la menor de las veces las imágenes de los alumnos. Luego tiene que estar informado, es decir para qué lo vas a utilizar, informar exactamente dónde va a ir la imagen y cuál es la finalidad por la que se pide. Y luego tiene que ser mediante una acción o por escrito o verbal. La normativa permite que el consentimiento se puede dar verbal, pero es verdad que luego tiene que permitir tú tienes que tener la prueba. Y nos ha pasado recientemente una reclamación de la Agencia Española de Protección de Datos que las familias decían que habían prestado el consentimiento, pero lo habían hecho verbalmente en una tutoría. Y entonces nos costó demostrarlo ante la Agencia Española de Protección de Datos. Entonces, aunque se permita el consentimiento verbal,
siempre recomiendo que lo tengáis por escrito, porque como haya una reclamación que se están incrementando muchísimo, sobre todo por el tratamiento de las imágenes, no podéis demostrarlo. Entonces, guardar vuestros consentimientos y así siempre lo podéis tener cuando hay una reclamación ante la agencia. Y luego tiene que ser mediante una clara acción afirmativa. No valen las casillas marcadas, no vale muchas veces, si tú continúas en la página se entiende que das el consentimiento. Eso ya no vale con la nueva normativa y no vale la inacción, sino que tú tienes que dar tu consentimiento con una acción clara. Los requisitos del consentimiento es que tiene que tener una prueba, se tienen que dar con un lenguaje claro y sencillo y que sea tan fácil como lo has dado poder quitarlo. Si las familias no quieren o el alumno no quiere que se trate su imagen, que lo pueda quitar tan fácilmente como lo otorgó. Y entonces con esto, que se me ha ido aquí. Es importante que sepáis la edad en la que los menores pueden dar el consentimiento. El Reglamento General de Protección de Datos estableció el consentimiento de menores lícito al menos con 16 años y los Estados miembros podrán establecer con una edad inferior siempre que no sea inferior a 13. La Ley Orgánica de Protección de Datos, no os liéis, establece 14 años. A partir de los 14 años, el menor ya presta el consentimiento, sobre todo para el tratamiento de sus imágenes, entonces la hoja de consentimiento ya no hay que dársela a las familias, sino que hay que dársela al menor. Y aunque las familias no quieran, si el menor quiere, él ya tiene capacidad para decidir. Entonces, lo que dice la normativa es, salvo que la ley exija la existencia de los titulares a la patria potestad, hay un error, la celebración o el negocio jurídico. Es decir, lo que no vale tampoco es que el menor diga, yo no doy el consentimiento para el tratamiento de mis imágenes para la matriculación en un centro. Cuando es en el ejercicio de la patria potestad de los tutores o de los padres, ahí no se entiende que el menor con 14 años pueda decidir. Yo creo que está dirigido, sobre todo en los centros educativos, a la imagen del menor. Entonces ahí ya tenemos que tener claro que hay que darle la hoja de consentimiento al menor de 14 años y que él ya decide qué se quiere hacer con su imagen. Y para mí esto tiene mucho sentido. Tiene sentido para esto que la Agencia Española de Protección de Datos, lo publicó, que es el Sarentin, y es lo que estamos haciendo también los padres y las madres con las imágenes de nuestros hijos. Es para que veáis un poco el sentido de 14 años que muchas veces dicen, pero si son demasiado pequeños. Y es verdad que disponemos de la imagen de los menores, publicamos cosas en internet, los estudios dicen que el 56% de los padres suben fotografías de sus hijos que podrían resultarles vergonzosas y creo que tenemos que empezar ya a ser conscientes de que estamos contribuyendo a la huella digital de los menores y que hay que pedirles, nosotros podemos subir la imagen siempre que sean menores, pero que una práctica buena es decirle, oye, mira esta imagen, mira si te gusta, la voy a publicar, para que ellos también puedan saber qué se está publicando de su imagen. Entonces, para mí este es un poco el sentido que tiene que ya con 14 años ellos puedan decidir. En cuanto al tratamiento de las imágenes en los centros educativos, a ver, esto para simplificarlo, se puede pedir sin consentimiento cuando es con finalidades educativas. Igual que os he dicho al principio que se pueden tratar los datos porque la ley de educación lo permite, cuando es para finalidades educativas, cuando la imagen es para finalidades educativas, se puede pedir incluso sin consentimiento. El ejemplo que siempre pongo es si en una clase de música a lo mejor se hace una grabación, por favor, no hagáis las grabaciones con los dispositivos de los profesores, eso lo hemos puesto en las instrucciones de protección de datos, ya que los profesores no tienen por qué tener la imagen de los alumnos y como pierdan el móvil, ahí tenemos una brecha de seguridad y tenemos un lío. Entonces, yo recomiendo que sean dispositivos del centro o comprar una cámara que utilice el centro. Es verdad que hace poco me decía un centro, pero es que estamos en Halloween y es que se están haciendo cosas en cada aula. Es muy difícil que tengamos con una cámara. Entonces, yo lo que recomendaría es que se cuelguen menos imágenes de los alumnos, pero esto ya es una recomendación de la Delegación de Protección de Datos. Pero, ¿por dónde iba? Si en la clase de música yo voy a grabar para mejorar la práctica de música, queda en el centro. No se va a utilizar para nadie más. Es un poco lo de familiar y doméstico que hablábamos al principio.
y es para nosotros, para mejorar la práctica, se puede hacer sin el consentimiento, pero siempre que sea para fines educativos. Cuando ya lo vamos a publicar, lo vamos a compartir, sí que necesitamos el consentimiento de las familias o de los mayores de 14 años. Pero yo aquí siempre hago mención a la huella digital, que seamos conscientes que todo lo que subimos a Internet queda ahí, que estamos contribuyendo a su huella digital, que eso no tiene precedentes, que es que nosotros cuando éramos pequeños íbamos al colegio no había tantas imágenes nuestras en Internet y que no sabemos dónde va a terminar. Y hace poco yo hablaba con un informático que me llamaba porque estaba preocupado por el tratamiento que se estaba haciendo de las imágenes en su centro educativo y me decía, pero si es que yo soy informático y se creen que eso es el futuro, pero es que esto ya ha llegado. A mí me han contratado para buscar a las personas que van a contratar las empresas en redes sociales y en todo lo que se publica en Internet, y gente con un currículum brillante, es que por lo que has publicado en Internet ya no te contratan. Y eso ya está aquí, o sea, no es el futuro. Entonces, por eso creo que como comunidad educativa y como administración pública tenemos que contribuir a cuidar la imagen de los menores de edad, porque todo eso va dejando huella digital. Entonces, ¿que tenemos el consentimiento de las familias y del menor? Podemos publicar, se puede hacer, es legal, pero lo que yo recomiendo y lo que recomendamos desde la delegación es reflexionar. Esto es una recomendación, que quiero que quede muy claro, porque parece que lo estoy prohibiendo y no está prohibido. Se puede hacer con el consentimiento, pero yo animo a la reflexión y a decir, ¿cuál es la finalidad de esta imagen? Si lo que quiero es compartir la actividad que se hace en el centro educativo, que es perfecto, toda la labor tan importante que hacéis, todas las actividades que hacéis, se puede hacer sin que aparezca la imagen del alumno. Muchas veces se pueden aparecer unas manos. El otro día yo veía una imagen que habían ido a la feria del libro y aparecían los alumnos y con el libro que se habían comprado tapada la cara. Ese tipo de estrategias en el que no se puede identificar fácilmente al alumno y lo cuidas, pero estás contando la actividad del centro. Y luego ya, si lo que quieres es compartir la Halloween que os contaba antes o la función de Navidad, subirlo a Educamadrid con usuario y contraseña solo a la clase. No hace falta que esté en la mediateca, abierto, donde todo el mundo lo puede encontrar, donde todo el mundo puede ubicar al menor, donde puedan saber a qué centro educativo va. Yo eso no lo recomiendo, pero que quede claro que si tenéis el consentimiento, bien informado, como os lo he explicado, que sea libre, bien informado, específico y todo eso, podéis hacerlo. Entonces espero que esto quede claro. Y luego, en cuanto a los principios de protección de datos, esto ya que veo que se me va el tiempo, voy a pasar un poco más rápido, porque esto ya lo hemos visto, estas son las bases de legitimación, esto es la transparencia, el deber de informar, de lo que os he hablado. Estos son los principios de protección de datos que en el caso de un incumplimiento dan lugar a una sanción muy grave por la Agencia Española de Protección de Datos. Hay que cumplir siempre estos principios. Y a donde voy es el principio de finalidad, que este es el que me interesa. Todos los datos que recojamos en el centro educativo tienen que tener una finalidad, tiene que ser para algo y está muy relacionado con el principio de minimización. Hay que pedir los mínimos datos posibles. Muchas veces acumulamos datos que a lo mejor ya no tienen sentido, pero que los seguimos pidiendo, pues hasta hace muy poco los formularios de la Comunidad de Madrid seguían pidiendo el fax, cuando ya no se utilizaba el fax como medio de comunicación. Muchas veces pedimos el domicilio y yo también me planteo, ¿pero por qué están pidiendo el domicilio si ya nadie manda una carta? Es verdad que en los centros educativos hay veces que se necesita mandar una carta, pero muchas veces no se necesita y seguimos pidiendo el domicilio. Yo no estoy diciendo que esté prohibido, pero que os animo a la reflexión y que cada dato que pidáis, esto sí que es normativa en protección de datos, tiene que tener una finalidad y hay que pedir los mínimos posibles. No acumular datos, porque luego, cuando hay brechas de seguridad, yo la primera brecha de seguridad que tramité fue un profesor que había perdido todos los datos de todos los alumnos del centro durante 10 años. Y ahí había acumulado un montón de información que luego, cuando le robaron el portátil y luego la brecha de seguridad es mucho más gorda que si tienes 4 cosas. Y si estás pidiendo el mínimo dato posible. Y que cada dato que pidamos, reflexionemos. ¿Para qué quiero esto? ¿Tiene sentido? A lo mejor esto ya no tiene sentido. Y entonces fuera, no lo pidamos.
Los datos tienen que ser exactos. Los datos, cuando terminan el plazo para el que lo necesitamos, hay que destruirlos. No acumulemos por lo mismo datos y más datos, sino destruirlo. Cuidado con la integridad y con la confidencialidad, las brechas de seguridad. Está habiendo muchísimas brechas de seguridad, pero se ha incrementado muchísimo de robos de portátiles, de discos duros que van y vienen. Tienen que estar cifrados, porque si alguien roba el portátil, probablemente no quiera la información que hay dentro, pero a lo mejor sí la quiere, a lo mejor la vende, a lo mejor... Entonces, tiene que estar cifrado y intentar tener mucho cuidado con eso, que esté todo en la nube de Educamadrid, para evitar tener información de los alumnos en los portátiles, porque de verdad que es que estamos teniendo casi una brecha de seguridad cada semana. Y luego, lo que nos dice la normativa es que todo esto tenemos que hacerlo con responsabilidad proactiva, y el responsable de tratamiento será responsable del cumplimiento de todo lo que hemos hablado. Entonces, no nos queda otra que implicarnos en protección de datos, tenerlo en la cabeza, ser proactivos, y esto también es muy bonito, es una materia muy bonita desde mi punto de vista porque es muy creativo. Puede haber muchas fórmulas para que cuidemos los datos, entonces lo que tenemos que hacer es tratar de adoptar las medidas para garantizar la menor medida posible que se produzca un riesgo. Y luego, sí que me interesa muchísimo hablaros de las transferencias internacionales, porque esto es un tema bastante polémico y quiero que entendáis cuál es el motivo. La normativa europea en protección de datos es muy garantista en cuanto al cuidado de nuestros datos personales. Por eso dice que no se harán transferencias internacionales a países fuera siempre que no se garantice un nivel de protección igual que el que tenemos en la Unión Europea. Entonces, aunque pensemos que no estamos haciendo transferencias internacionales, porque tú lo piensas y no lo estamos haciendo, con el móvil estamos haciendo constantemente, cuando usamos WhatsApp, cuando utilizamos Google, porque todo esto sale fuera, sale a empresas norteamericanas. Entonces ahí se están produciendo una transferencia internacional. Entonces la Comisión Europea dice que los países que tienen un nivel de seguridad equivalente a la Unión Europea son algunos como Suiza, como Canadá y como Argentina. Pero realmente donde estamos haciendo transferencias internacionales constantemente, con las redes sociales que utilizamos, pues con WhatsApp, con el propio móvil, es a Estados Unidos. En Estados Unidos se permitía la transferencia internacional por una cosa que se llamaba el escudo de privacidad, que es una especie de certificación por el que las empresas se certificaban y garantizaban que eran seguras, y eso permitía la transferencia a Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Que Estados Unidos, esas empresas eran seguras en cuanto a seguridad, es decir, que era difícil que hubiera un ciberataque, pero no en cuanto a privacidad, porque la normativa en la Unión Europea, la normativa en Estados Unidos permite un acceso. El gobierno norteamericano puede acceder a los datos que están en las empresas con sede en Estados Unidos. Y por eso, el 16 de julio, que es que no es que lo diga yo, es que el 16 de julio del 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hizo decaer el escudo de privacidad y declaró Estados Unidos como un lugar no seguro. Y lo que dice la sentencia es que la normativa interna de los Estados Unidos relativa al acceso y la utilización por las autoridades estadounidenses de los datos transferidos desde la Unión a ese país en terceros no están regulados por el principio de proporcionalidad, en la medida en que los programas de vigilancia basados en la mencionada normativa no se limitan a lo estrictamente necesario. Es decir, hay más vigilancia de lo estrictamente necesario. Entonces, esto es así. Las transferencias internacionales a Estados Unidos no están prohibidas, y en España no están prohibidas, pero sí que hay algunos países que ya no recomiendan las transferencias a Estados Unidos, y si lo habéis visto en prensa hace poco, antes de ayer, salió que Francia ha prohibido el uso de Google. Es verdad que esto es de prensa, pero el uso de Google en su versión gratuita en las escuelas. ¿Es por esto? Es simplemente por esto. Entonces, la Agencia Española de Protección de Datos no ha dicho nada, no ha dicho que no recomienda el uso a los Estados Unidos. Se puede hacer, pero con garantías adicionales. Y por eso, en la Delegación de Protección de Datos, hemos decidido que así se van a utilizar las herramientas educativas. Pero ese es el motivo de esta decisión,
que muchas veces pues, creo que no se comprende, porque a lo mejor solo hemos comunicado esto y no hemos comunicado el motivo. Entonces, por eso me interesa que os quede claro. Entonces, las herramientas educativas, antes de utilizar una herramienta educativa en un centro educativo, cuando vamos a utilizar cualquier herramienta educativa, lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de qué herramientas vamos a utilizar y para qué las vamos a utilizar y que tenga un sentido con nuestro proyecto educativo. Esto nos lo dijo la Agencia Española de Protección de Datos en la primera sanción a la Consejería de Educación, que fue por el uso de ClassDojo, que no significa que ClassDojo esté prohibido, sino cómo se utilizaba ClassDojo en ese centro educativo. Y la Agencia Española de Protección de Datos nos dijo, antes de poner en marcha una aplicación, hay que ver si es idónea o apropiada para el objetivo propuesto. O sea, tenemos que pensar con nuestro proyecto educativo qué finalidad tiene y que vaya acorde con el objetivo. Que sea ponderada o equilibrada y que sea más beneficioso que perjudicial para los derechos y las libertades de los alumnos. Y sobre todo teniendo en cuenta que los servidores se están en Estados Unidos. Entonces, lo siento, voy a explicaros cómo van las herramientas educativas en la Comunidad de Madrid. En primer lugar, hay que utilizar Educamadrid, Raíces o Roble. Siempre que tengamos esas aplicaciones, hay que utilizar estas en primer lugar. En segundo lugar, tenemos algunas en las que se han establecido convenio con la Consejería de Educación, como son Webes, Jitsi, Smilerlearn y Microsoft y Google, que es verdad que tiene un convenio con la Consejería de Educación. Hay muchos centros educativos que utilizan Google, yo he estado recientemente en uno que utiliza Google, pero hay que sujetarse a los términos del convenio que ha firmado la Consejería de Educación con Google. Y si te sujetas a los términos del convenio, claro que se puede utilizar Google, pero con unas limitaciones por lo que os he explicado anteriormente. Y luego está el resto de aplicaciones educativas, que son infinitas. Entonces, como se ha establecido, es que se debe pedir una autorización a la Consejería de Educación con el asesoramiento, o sea, lo da la Dirección General de Bilingüismo, con el asesoramiento de la Delegación de Protección de Datos. Entonces, el motivo de pedir la autorización es para que vosotros también leáis las políticas de privacidad, sepáis dónde están los servidores, os leáis a dónde ceden los datos, porque muchas veces te lo están diciendo ahí, que yo se lo estoy dando a una herramienta, pero luego ella lo cede o lo da a otras empresas o acaban en otros lugares. Entonces, valorar hasta qué punto es importante esa herramienta en el centro, si a lo mejor no está cuidando la privacidad de los alumnos con el nivel adecuado. Entonces aquí es encontrar un equilibrio, porque por supuesto que hay que utilizar tecnología, y además Europa nos dice que tenemos que utilizar la tecnología, pero tiene que ser también cuidando la privacidad de los alumnos y logrando ese equilibrio perfecto, iba a decir, pero no sé si se llegará a la perfección. Y entonces, eso es como se ha establecido en la Consejería de Educación. Y entonces también muchas veces me dicen, es que en la pública estamos en desventaja con la privada, porque ellos pueden utilizar todo tipo de aplicaciones educativas sin limitación. Y no es verdad, porque todo esto que os he contado y la normativa se aplica igual a la pública que a la privada. Entonces, si tienen una reclamación de la Agencia Española de Protección de Datos o un procedimiento sancionador, les sancionarán a ellos también. Entonces, no penséis que esto es más restrictivo, sino que la normativa es exactamente igual para todos. Entonces, aquí lo que hemos hecho desde la delegación es tratar de establecer un cauce para evitar que haya sanciones en esta materia, y no es más que un asesoramiento y unas recomendaciones para ayudaros. Pero bueno, yo siempre, está en mi correo, me podéis escribir. Y también es verdad que con el tema de las autorizaciones nos dicen, pero hombre, si siempre son las mismas, ¿por qué no nos ayudáis? Entonces sí que es verdad que nos piden muchas veces que nosotros les recomendemos cuáles son las aplicaciones más adecuadas y no menos adecuadas. Entonces estamos viendo cómo poder ayudaros, porque sí que comprendo que poneros a leeros la política de privacidad es muy complejo, son términos difíciles y que no tenéis tiempo, que es que la labor que hacéis es enorme y que no tenéis tiempo. Entonces sí que os estamos intentando ayudar y queremos hacer algo para que sea mucho más sencillo. O sea, que hay un proyecto ahí que espero que vea pronto la luz.
Y luego, lo que sí que no está permitido en las instrucciones de protección de datos es utilizarlo para las funciones de carácter administrativo ni académico. O sea, que para la gestión de faltas, para las gestiones económicas, el cuaderno de profesor, las notas, todo eso hay que hacerlo con las aplicaciones corporativas, con Educamadrid, con Raíces, que nuestros servidores están aquí, están en la Comunidad de Madrid, son nuestros, no lo estamos compartiendo, no se lo estamos dando a nadie y son datos muy sensibles, muy importantes que tenemos que cuidar y ese es el motivo por el que en general no se permite que se externalicen. Pero bueno, todo es cuestión de verlo y de hablarlo y esto puede ir evolucionando. Bueno, como me quedo sin tiempo, voy a pasar de los derechos rápido. Solo quiero hacer mención también a la Agencia Española de Protección de Datos, que nos sanciona, que ya tenemos 4 sanciones en la Consejería de Educación, entonces tenemos que ser cuidadosos con esta materia. Es verdad que para las administraciones las resoluciones de apercibimiento, por tanto no hay una sanción económica, pero las empresas y los centros privados sí que tienen sanción económica y son muy cuantiosas, o sea, son enormes. Con nosotros solo es una resolución de apercibimiento y es pues una amonestación y sale publicado que se ha sancionado, se sanciona al consejero de Educación. La última que tuvimos se comunicó al Defensor del Pueblo y sale publicada en la Agencia Española de Protección de Datos. Pero, aunque salga sancionado el consejero de Educación, no significa que nosotros como funcionarios no tengamos responsabilidad. Hay una responsabilidad penal porque son delitos contra la intimidad y encima se agravan cuando es realizado por una autoridad o funcionario público. Tenemos una responsabilidad disciplinaria, puesto que viene en el Estatuto Básico del Empleado Público, el deber de confidencialidad y de guardar secreto. Y entonces, aunque la sanción vaya al consejero, se puede abrir un expediente disciplinario a los funcionarios que no hayan cuidado la normativa en protección de datos. Entonces, por eso es importante que nos impliquemos todos y que asumamos las responsabilidades para evitar posibles sanciones. Y ya por último, para finalizar, os quiero hacer alusión pues, a varios artículos de la Ley Orgánica de Protección de Datos, pues que el sistema educativo garantizará la plena inserción del alumnado a la sociedad y el aprendizaje del uso de los medios digitales, pero que sean respetuosos con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales, que tiene que haber una asignatura de libre configuración de la competencia digital, que eso ya se está haciendo en los centros educativos públicos, y sobre todo el artículo 84, en el que todos tenemos una labor ya como padres y madres de protección de los menores en Internet, de procurar que los menores hagan un uso equilibrado y responsable de los dispositivos digitales, ya que la utilización o difusión de las imágenes en las redes sociales o servicio de la sociedad puede incluso puede llevar a la intromisión del Ministerio Fiscal. No quiero terminar sin hacer alusión también a lo importante que es que les ayudemos a los menores a manejarse en las redes sociales, los riesgos tan grandes que tienen tener información que puede dar lugar a un sexting, a un grooming, a un ciberbullying o a problemas de salud, que esto ya afecta a todo y es enorme, entonces tenemos que ser muy conscientes y tenemos que ayudar a los alumnos a que se puedan mover bien en las redes sociales. Hacer mención al canal prioritario de la Agencia Española de Protección de Datos por el que se pueden denunciar los vídeos de contenido sexual para que las redes sociales lo paren y lo quiten rápidamente, que me interesa mucho que lo tengáis en mente porque a mí me parece que esto es, como dice la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, esto es salvar vidas y que tenemos que tenerlo en la cabeza como comunidad educativa. Y por último, siempre me gusta hacer alusión a este artículo, que me gusta muchísimo, que es que tenemos derecho a la desconexión digital, que os cuidéis vosotros también como docentes, que tenéis derecho a conciliar la actividad laboral y la vida personal, a que no deis vuestro móvil, que no deis vuestro WhatsApp, que desconectéis, que os cuidéis y que hagamos todos un uso moderado de las tecnologías para también poder educar y dar ejemplo a nuestros alumnos. Y con esto ya, muchísimas gracias y espero que haya quedado claro los conceptos y cualquier cosa ya sabéis dónde estoy. Pues muchas gracias, Lucía. La verdad es que es muy interesante. Te estaba escuchando y decía, claro, es que nos llevas a un mundo que es distinto al nuestro, pero que
y que te hace reflexionar Sí, realmente de lo da que mucho estás a la hablando. reflexión. Porque es que yo lo estaba pensando, esto es dar su consentimiento. Es que tú entras en Google y empiezas acepto, 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 con tal de llegar a la información. Exacto, las cookies, y efectivamente aceptamos y todo. dices, a saber, A saber. a saber. O sea que nada, muchísimas gracias, Lucía. Nada, Y encantada. Y sí que vamos a animarles a que contacten contigo. Eso. ¿Vale? Pues Perfecto. ahora, en un minutito, vamos a empezar con Fernando, que os va a aclarar cosas como la grabación de imágenes, de sonido, grabaciones en general, y a lo mejor un poquito de información sobre menores y los padres separados, que también es un problema que tenéis en los centros. Ahora volvemos en un segundito. Gracias. Sentado. Sentado. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Por qué sentado? Va, sentado. ¿Qué? Vale. A mí lo que me digáis. Bueno, pues bienvenidos de nuevo. Sentimos, ha habido un poco de problema técnico, pero ya estamos aquí. Bueno, os voy a dejar con Fernando Jiménez Cuellar, el director de nuestra asesoría jurídica y también director de FJC Abogados, que os va a hablar de temas un poquito más... Bueno, primero, no sé si va a empezar, con qué va a empezar, pero sí que con las grabaciones, que siempre nos estáis preguntando, ¿me pueden grabar? ¿Puedo grabar yo una tutoría? ¿Puedo grabar una conversación? Entonces, os va a intentar aclarar algo que yo diría que no está claro, ¿no? O sea, a nivel normativo,
incluso a nivel tribunales o ¿no? O sea que la cosa es que muchas veces cuando nosotros queremos un sí o un no, no hay un sí o un no y va cambiando también, ¿no? La interpretación judicial es importante en ese sentido. Claro, porque yo sí que lo que he visto es que en los últimos 10 años, me acuerdo que empezamos con que no era legal y de repente era legal y en fin, la cosa va cambiando. Y también va a tocar un poquito lo que es estas dudas que tenéis con respecto a padres separados, que sabemos que es un problema, ¿vale? Cuando dicen, pero le doy las notas a los dos, puede matricular cualquiera de los dos. Ahí hay a veces unas preguntas que son un poco más delicadas y Fernando va a intentar pues aclararos, ¿vale? Pues nada, muchas gracias, muchas Fernando. gracias. Gracias, Carolina, por la invitación. Un placer. Buenas tardes a todos. Bueno, como bien ha dicho Carolina, me voy a centrar en cuestiones relacionadas con la grabación de imágenes a los alumnos y grabación de actividades docentes, tanto docentes como no docentes. Y casos prácticos que en nuestro despacho de abogados muchas veces nos llega y a la asesoría jurídica de AMPE Madrid, relacionados con lo que es el si es legal o no es legal el grabar imágenes o audios incluso en según qué ámbitos y en según qué lugares. Bien, es importante, bueno, en el desarrollo que tenemos hoy en día de las técnicas de las tecnologías de la información y comunicación, que entendemos por la captación, grabación y reproducción de imágenes. Esto, como os digo, dependiendo de para qué ocasión o qué fin lo utilicemos, como bien ha explicado Lucía, va a determinar definitivamente si es legal, si no es legal, si necesitamos el consentimiento o no necesitamos el consentimiento de los alumnos o de los profesores o de los tutores o de los padres de los menores en estos casos. Bien, la grabación, como os digo, se puede producir, la grabación de las imágenes en el centro escolar y con fines educativos. Si esto es así, no se necesita ningún tipo de consentimiento de los alumnos o de sus padres o tutores. Ejemplos, pues trabajos escolares, evaluaciones que hacen que no sea necesario ese tratamiento, ese consentimiento expreso. Es más, yéndome, y aquí me desvío un poco, pero yéndonos a lo que sería el tratamiento y la recogida de datos de los centros educativos, la ley marca el deber de colaboración que tienen los padres de los alumnos a la hora de ceder determinados datos. Es una obligación el colaborar en la entrega, en la obtención de esa información a los centros educativos para el tratamiento de sus datos. En este caso, no, evidentemente, se necesita el consentimiento expreso y esos datos, preguntaréis, ¿qué datos estamos hablando? ¿De qué datos estamos hablando? Bueno, pues todo lo que sean datos relativos, por ejemplo, al origen y ambiente familiar que tenga ese menor, no necesita un consentimiento siempre, como volvemos a decir, que el fin sea un fin proporcionado a la necesidad de educar y por tanto a orientar a los alumnos para su mejor aprendizaje. Datos de salud de los alumnos, tampoco es necesario que presten el consentimiento expreso los padres de los mismos, lógicamente incluso por el interés del menor, es decir, hay un tratamiento médico o una incapacidad que pueda tener dicho menor y es obvio, casi de sentido común, que esa información se transmita al centro educativo. Incluso las fotografías para identificar al propio alumno son necesarias y ayudan a ese fin educativo. Grabaciones, siempre que sean con fines educativos, tampoco necesitan, como he dicho, ese consentimiento, sino simple y llanamente el mero deber de informar, lógicamente, a los padres y tutores para qué se destinan esos datos. ¿De acuerdo? Bien,
entendiendo, como digo, que esa grabación es para fines educativos y sentada esa premisa, cabe el otro supuesto, que es cuando no son para fines educativos esos datos obtenidos en forma de grabación de imágenes o de audios. Bien, pues ahí sí que, a diferencia del otro supuesto, sí que se necesita contar con el consentimiento de los interesados. Y a estos efectos, para tú prestar un consentimiento, lógicamente, desde un punto de vista legal, necesitas saber para qué lo prestas y necesitas saber en qué términos, no solo del fin, sino también de si son proporcionados al fin para el cual van a ser facilitados. Por tanto, se debe informar con anterioridad a los padres y tutores de ese fin que se va a llevar a cabo para esos datos. La toma de imágenes, las grabaciones también se pueden realizar, y aquí ya vamos sobre todo a eventos escolares, cuando se pueden tomar por parte de los familiares de los alumnos, que esto estaría fuera del ámbito de aplicación precisamente del Reglamento General de Protección de Datos, que establece ese ejercicio de actividades fuera del ámbito docente realizados por los familiares de los alumnos. El típico evento de Navidad en el cual pues, se puede grabar o se puede tomar esas imágenes. Pero volvemos otra vez un poco al fin último y sobre todo al destino que se le da, y es que siempre que ese ejercicio de actividades sean exclusivamente personales o domésticas. Porque claro, si esas imágenes son publicadas, ya entramos en una ilegalidad o en una posible ilegalidad y un trato no permitido de tratamiento de datos que sí que necesitaría el consentimiento de los afectados. Porque ahí directamente entra la Ley de Protección de Datos en juego. Bien, ¿sería posible la toma de imágenes de los alumnos en determinados, como decimos, eventos desarrollados en el entorno escolar, pero solo para la única finalidad de que los padres pudieran tener acceso a ellas? Así es. Esas imágenes, esa toma de imágenes, exige la ley que sean en un entorno seguro, en un entorno donde esas imágenes también se limiten a los eventos concretos en los que el alumno haya participado y, por tanto, siempre que esa divulgación no sea abierta, se podrían tomar. Bien, hay ocasiones, es otro supuesto, en el que las imágenes no las toma el centro escolar, fotografías, vídeos, los cuales son terceros, como empresas que han sido contratadas por el propio centro, un club deportivo, en fin, empresas donde se hace esa toma de fotografías o vídeos y que sería necesario en ese caso el consentimiento de los alumnos y de sus padres o tutores. Siempre previo consentimiento y siempre previa información de para dónde van a ser destinados esos datos o con qué finalidad. Bien, como decía al principio de mi exposición, a la asesoría jurídica de AMPE María y a nuestro despacho, FJC Abogados, nos llegan supuestos específicos que os pueden ayudar un poco más a entender esta amalgama jurídica, normativa e incluso jurisprudencial, porque a nivel judicial se han ido evolucionando el tratamiento de los datos y su uso y su finalidad y su publicación en medios como Internet de forma más o menos restrictiva, de forma más o menos penalizada. Bien, una de las preguntas clásicas que nos hacen es si un profesor puede grabar imágenes de los alumnos. Bueno, pues
puede grabar imágenes de los alumnos si la finalidad de esa grabación es una actividad escolar, se refiere a una actividad escolar, y solo para alumnos que estén involucrados en dicha actividad. Para acceder directamente por parte de los padres, tutores y el propio profesor a esos datos, a esas imágenes en este caso, y a esas grabaciones. Otra de las preguntas: ¿pueden los familiares de los alumnos que participan en un evento abierto a las familias grabar imágenes del evento? Como decimos, está permitido, pero solo para uso personal y doméstico, no mediante una publicación en internet o fuera de ese uso que sea específico para ese fin. Si lo hicieran, pues, lógicamente ahí entra la ley en juego y entra la responsabilidad de quien ha suministrado fuera de ese ámbito personal, como decimos, y doméstico, las imágenes a terceros. Y en ese caso, pues como digo, podría ser incluso judicialmente perseguido por diferentes procedimientos. Mi compañera Lucía ha hablado de la responsabilidad patrimonial contra la administración, en un caso sancionable también, cuando la administración está detrás, el centro educativo está detrás, pero también puede ser a nivel privado, mediante la articulación de una acción civil en aplicación de la ley de protección de la ley de protección de derecho a la intimidad, al personal honor y a la propia imagen. ¿Qué otros supuestos o preguntas típicas se pueden dar? Pues que un padre, por ejemplo, se niegue a que tomen imágenes de su hijo. Supongamos que eso ocurre en un evento, lo que os comentaba antes, en un evento que se produce en el centro educativo o en otro centro, pero con autorización del centro educativo. ¿Se puede cancelar ese evento? Sería la pregunta. Pues no, sería la respuesta. Y este no sí que es tajante, porque en ese caso la toma de fotografías y vídeos solo es posible para un uso personal y doméstico, y por tanto se le debería informar a ese padre que solo en base a ese uso puede utilizar se va a utilizar la imagen de su hijo, quiero decir. Y en este caso, pues por mucho que se niegue el padre, el evento va a continuar, siempre bajo esa información. Otra de las preguntas, y además bastante práctica, es: ¿un centro escolar puede prohibir la toma de imágenes en sus instalaciones? Pues esto es algo parecido, equiparable al derecho de admisión en un bar o en un restaurante. Sí puede, siempre, lógicamente, bajo una autonomía, bajo unas normas de organización, por escrito, evidentemente tienen que reflejarlo, pero estaríamos hablando de una potestad que tiene el centro escolar para realmente limitar o prohibir la toma de imágenes dentro de sus instalaciones. Hay casos conflictivos específicos, como el que comentaba Carolina al inicio, que es el de los padres separados. Bien, aquí entra en juego dos conceptos distintos que es importante tener claros: el concepto de patria potestad y el concepto de guarda y custodia. La patria potestad afecta, siempre es compartida, salvo que una sentencia judicial diga lo contrario, pero siempre es compartida, quiere decir, la tienen los dos progenitores, independientemente estén separados, divorciados o cuál sea su situación familiar, la tienen ambos progenitores. Y la patria potestad afecta a todos los elementos esenciales de la educación del menor. Quiere decir esto que acceso a notas, acceso a evaluaciones, acceso a la educación y al seguimiento del menor está dentro del ámbito de la patria potestad, y cualquiera de los dos progenitores pueden recabar información o solicitar información o acceder a la información. Diferente es el concepto de guarda y custodia. La guarda y custodia puede ser otorgada a cualquiera de los dos progenitores, pero no por ello tiene más derechos respecto a
el tratamiento o el acceso a esa información. En todo caso, para lo único que puede tener más derecho es para la recogida de los menores, cuando le corresponde, bajo ese régimen de guardia y custodia, esa recogida. Por tanto, esto es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces se da el caso de que uno de los progenitores que tiene la guardia y custodia se cree con más derecho para incluso limitar la información que se le pueda dar al otro progenitor. Y aquí estamos hablando de derechos fundamentalmente de educación, que son derechos fundamentales, y de menores, un interés desde luego mucho más superior que cualquier otro derecho en el ámbito familiar. Por tanto, esos derechos están englobados dentro de esa patria potestad, y recordad lo que os digo, que siempre es compartida, salvo que una sentencia, que son casos muy raros, los cuales la patria potestad se atribuye a uno de los dos progenitores, es porque ha habido problemas de maltratos o penales, y que aún así que una sentencia quite la patria potestad a uno de los progenitores es bastante difícil. En todo caso, siempre se debe hacer una ponderación de dos derechos, y es cuando, por ejemplo, se pide información por parte de uno de los progenitores un poco susceptible de ser empleada para un procedimiento judicial. Como digo, se tiene que hacer una ponderación de derechos entre lo que es la tutela judicial efectiva del que consulta esa información, que el centro en algunos casos tiene derecho a no facilitar, y el derecho fundamental que corresponde a la protección de datos como tal. El juez realmente es el que en un momento dado puede requerir al centro educativo esa información susceptible, pues, por ejemplo, para una modificación de medidas, de una pensión de alimentos, etcétera. Y por tanto hay que ir al caso concreto, y es el juez al final el que tiene que valorar esas situaciones. Nos encontramos también, hablando de principios y de derechos, un principio fundamental en el tema de la grabación de imágenes, y sobre todo de recabación de datos, es el principio de minimización. Y este principio exige que los responsables de esas grabaciones, de esos datos, solo obtengan aquellas grabaciones que sean necesarias adecuadas, pertinentes y limitadas para la finalidad del tratamiento de esos datos. De esas grabaciones, esto está intrínsecamente ligado con el principio de proporcionalidad que ha comentado Lucía. Cuando una medida es desproporcionada, pues lógicamente excede del derecho y es perseguible. Y aquí entramos también en otro tema que me viene a la mente ahora, que es el de las clases, con el tema del COVID que hubo hace un par de años, el tema de las clases en línea, las clases virtuales, las clases que se dan mediante videoconferencia. Y ahí, claro, estos principios se tienen que aplicar porque imaginemos que se da una clase a alumnos, o sea, se tienen que tener en cuenta varios factores. Por ejemplo, uno de ellos es la edad de los alumnos. Si son alumnos de corta edad, lógicamente ahí sí que se necesitaría que el profesor tuviera un contacto más permanente en línea, en lo que se llama en clase en línea, para con los menores. ¿Por qué? Pues porque, lo que decíamos antes, el interés educativo del menor entiende que puede ser más pertinente para la mejora de su educación ese contacto directo, a diferencia, por ejemplo, de alumnos que tienen más edad y que chateando simplemente con el audio serían suficientes para comunicarse con ellos. También es verdad que no es lo mismo una actividad que tenga muchos participantes y por tanto esa clase en línea esté más justificada, con otra que simplemente sea puntual de un solo alumno o dos, y por tanto no sea necesaria esa clase en línea o esa
esa visualización. No obstante, también es importante el artículo 21.1, creo recordar, del Reglamento de Protección de Datos, establece el derecho de la oposición. Derecho de oposición que tiene cualquier afectado realmente, en que se le grabe o se le esté grabando una clase y pueda oponerse por motivos lógicamente justificados de su situación personal. Supongamos que está en su casa y está su familia, la casa es pequeña y su familia está detrás, no hay espacio, en fin, porque puede producirse un menoscabo de sus derechos y puede, en base a ese principio de proporcionalidad, pedir oponerse a que se le grabe. Y el centro, el profesor, está obligado a hacerlo, a no grabarlo, ¿de acuerdo? Siempre también, por eso siempre aquí hay un conflicto de derechos y de intereses en muchas ocasiones, siempre que todo ello no produzca un menoscabo claro de la clase y en este caso el derecho a la educación en último lugar. Bueno, otro tema que se nos plantea bastante en el despacho son las grabaciones de las sesiones de los órganos colegiados. Órganos colegiados, claustros de profesores, en fin, nos metemos, consejo escolar, nos metemos en cualquier órgano colegiado, nos metemos en una harina, en un barro bastante interesante, ¿no? Bien, pues hay que decir que estas grabaciones de estos órganos colegiados están legitimadas por el artículo 18 de la ley del sector público, la 40/2015 concretamente. Bien, estas grabaciones siempre estamos hablando de que son potestativas, no es obligatorio hacer una grabación cada vez que se reúne un órgano colegiado, pero siempre estamos en estos casos hablando, también aplicando el principio de proporcionalidad, estamos hablando de la necesidad de realizar dicha grabación. Porque si hay otra medida que no sea o que pueda sustituirla, que sea más ponderada, que sea más moderada y que pueda sustituir a esa grabación, debe aplicarse con carácter principal antes que esa grabación. No obstante, como digo, en base a la utilidad y en base a la real necesidad de realizar esa grabación, puede ser grabada. Grabaciones, por ejemplo, en el trabajo, sin consentimiento, se pueden realizar. Se informará, el típico caso de instalar unas cámaras de videovigilancia, cumpliendo la ley de protección de datos, es decir, respetando la intimidad de los trabajadores, informando que van a ser grabados, etc. Esto es aplicable a los centros educativos igualmente. Grabaciones de conversaciones, imaginemos una conversación entre un alumno y un profesor fuera del centro educativo, ¿de acuerdo? Puede ser legal. Al final esto, que no exige el consentimiento, es una grabación que no exige el consentimiento, tú puedes grabar, y más ahora con los teléfonos móviles y la tecnología que tenemos, puedes grabar incluso sin consentimiento, sin que se entere la otra parte, y será legal o no siempre que uno sea parte de ellas. Eso es fundamental tener ese concepto claro. Siempre que uno sea parte de ellas, si va un padre fuera del centro de trabajo y graba a su hijo con otro alumno pegándose y lo utiliza en un procedimiento judicial, pues el juez puede decir, es que usted no ha utilizado, no es parte en esa grabación, por tanto no ha utilizado la grabación legítimamente y puede anular esa prueba. También puede admitirla. Al final, cuando vamos a un juzgado, es el juez quien admite o no admite las pruebas que se le presentan en forma de grabaciones, audios, etc. Pero a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo, sobre todo del 2016, existe la presentación a un proceso judicial, la posibilidad de presentar a un proceso judicial las grabaciones de conversaciones particulares. Y eso
siempre que las aporte uno de los 2 o 3 o 4 interlocutores o afectados directos, no es ilegal ni afecta al derecho al secreto de las comunicaciones, que también es otro derecho genérico y que estaría por encima en algunos casos, dependiendo del otro interés en conflicto o el otro derecho en conflicto, para la no aceptación de esa prueba en un procedimiento judicial. Las grabaciones en general en la calle no suelen estar permitidas, es decir, siempre que se dirijan a una persona concreta, no se dirigen las grabaciones. Estoy hablando ahora de vídeos donde tú grabas a una persona directamente. Si esa persona se percata de que la estás grabando, tiene todo el derecho a decir que no la grabes, y tú la obligación de parar la grabación y no grabarla, porque efectivamente, volviendo al derecho secreto de las comunicaciones, estaríamos vulnerando ese secreto. Lo mismo en cuanto a grabaciones telefónicas, cuando se produce entre 2 o 3, 4 interlocutores. Si eres uno de los interlocutores, esas grabaciones están permitidas. Es legal grabar una conversación telefónica. Hay ya hoy en día aplicaciones que graban las conversaciones, etcétera. Y seguro que os han llamado en alguna ocasión a alguna compañía de teléfonos, a alguna compañía de luz, para informaros previamente que se está efectuando la grabación de la conversación, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿me habéis pedido permiso? Pues no es necesario pedir permiso, pero sí que tienes el derecho a obtener esa grabación, lo cual también desde un punto de vista legal y jurídico es importante, porque tienes derecho a lo que contractualmente sería un acuerdo verbal en forma de una grabación telefónica en ese caso, y si contratas ese servicio tienes derecho a saber, luego para también una posterior reclamación, saber que se ha contratado. Bien, otra de las cuestiones que nos planteáis en asesoría jurídica es qué pasa cuando quien graba es un menor. Quien graba es un menor, a un profesor o en fin, o graba conversaciones. Bien, pues volvemos otra vez a lo mismo. Si la grabación forma parte el menor de esa grabación, sí es legal, pero como todo depende para qué la utilices, para qué utilices esa grabación y para que pueda ser utilizado en un procedimiento, por ejemplo, judicial, en un caso de bullying o en un caso que pueda ser vulnerable valga la redundancia, de vulnerar derechos fundamentales. Las grabaciones, creo que ya lo he dicho, mucha gente nos pregunta, ¿y podemos subir una grabación a internet o podemos subir o a publicar una grabación? Que esto también lo hacen mucho los menores con los teléfonos móviles. Pues evidentemente no, porque ahí ya estás vulnerando lo que hablamos antes de la inmediatez de la grabación legal cuando eres parte de esa grabación. El uso privado realmente de las grabaciones. Incluso la posible grabación de un delito. Cuando se produce esa grabación de forma espontánea, es legal grabarlo, aunque no tengas consentimiento, porque luego además tendrá validez como prueba en un juicio. Por tanto, luego hay matices, porque claro, si se puede demostrar o se demuestra que se ha manipulado la grabación y no se ha obtenido de forma legítima, también es anulable como prueba. Por tanto, al final, sí se pueden utilizar esas grabaciones, siempre siendo parte y siempre que aún no teniendo el consentimiento nos pueda valer para un procedimiento judicial. Y básicamente esta ha sido mi exposición y bueno, espero haberos ilustrado. De todas formas,
pues estaremos en gracias, asesoría Fernando. jurídica. Gracias. Que una cosa, para que quede claro, entonces un padre, como es parte de una tutoría, te puede grabar, ¿no? Sí. La cuestión es qué hace después con eso, pero no te tiene que informar, ni te tiene que decir. Y tú también puedes grabar siempre y cuando seas parte, y la única cuestión es qué haces luego con esa grabación, ¿no? Efectivamente. Vale, pues ya está, porque esa es como la pregunta estrella siempre. Vale, y otra cosa que he entendido, o sea, por ejemplo, es que lo has dicho y digo, vamos a ver, has dicho, ¿se puede parar en la función? No. O sea, si nosotros, si estamos en una función de Navidad, los padres están grabando y un padre dice, no quiero que se grabe porque está mi hijo, ¿no? Yo entiendo que lo que has dicho es no. O sea, los padres tienen derecho a grabar. Exactamente. Por mucho que ese padre no quiera. Volvemos siempre a lo mismo. Las grabaciones, así, per se, no son ilegales. Es el qué haces con eso. Si los padres cogen esa grabación y se ve en casa, ya está. Y otra cosa que has dicho, que, a ver, si un padre o un alumno graba y hace un mal uso de esa grabación, el responsable es el padre o el alumno. Sí, está claro. No el centro. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí. Vale. Vale, vamos a ir a porque es que yo sé que luego como las cosas van. Hablar de esto de forma así tan... Es que es muy complicado. Tan genérica, o sea, hay que ir siempre al caso concreto. Claro. Y luego, efectivamente... Es que es muy complicado. Si yo lo sé hablando contigo de cosas que luego sí, que todos queremos el blanco, el negro, un sí o no es muy difícil. Sí o no, pero que luego llegamos a... Aunque puede haber, no. sí, premisas y cosas pues importantes. Nada, muchísimas gracias, Fernando. A vosotros. Pues nada, espero que entre Lucía y Fernando os hayan aclarado todas, las cuestiones. Lucía se ha puesto a disposición vuestros. Los afiliados sabéis que podéis consultar con la asesoría jurídica, tenéis que llamar a AMPE para pedir cita con ellos y también podéis dirigir vuestras dudas a nuestro correo electrónico, ¿vale? Pues, y ya por último, por favor, el día 1 os necesitamos vuestro apoyo. Votar a AMPE. Muchas gracias.